Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 5 de agosto de 2017. La prioridad de la promesa. Sábado 29 de julio. Para memorizar. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas capítulo 3, verso 18. Cierta vez, alguien le preguntó a un político: ¿has cumplido todas las promesas que hiciste durante la campaña? Él respondió: sí, bueno, al menos todas las promesas que tenía la intención de cumplir. ¿Quién no ha estado una que otra vez en una punta o la otra de una promesa incumplida? ¿Quién no ha incumplido una promesa alguna vez? ¿O a quién no se le prometió algo que luego no se cumplió? Afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son completamente diferentes. La palabra de Dios es segura e inmutable. Comillas, yo hablé y yo haré venir. Lo he pensado y también lo haré, dice el Señor. Isaías capítulo 46, verso 11. En la lección de esta semana, Pablo dirige nuestra atención a la relación entre la promesa de Dios a Abraham y la ley dada a Israel 430 años después. ¿De qué manera debería entenderse la relación entre ambas y qué implicaciones tiene eso para la predicación del Evangelio? Domingo 30 de julio. La ley y la fe. Aun si sus oponentes aceptaban que la vida de Abraham se caracterizó ante todo por la fe, Pablo sabía que seguirían teniendo interrogantes acerca de por qué Dios le dio la ley a Israel unos 4 siglos después de Abraham. ¿Acaso con la recepción de la ley no se anulaba cualquier arreglo previo? ¿Qué está queriendo transmitir Pablo con la analogía entre el testamento final de una persona y el pacto de Dios con Abraham? Gálatas capítulo 3, versos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Un pacto y un testamento por lo general son diferentes. Un pacto comúnmente es un acuerdo mutuo entre dos o más personas, a menudo llamado, comillas, contrato o comillas, acuerdo. En cambio, un testamento es la declaración de una sola persona. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, nunca traduce el pacto de Dios con Abraham con la palabra griega usada para referirse a acuerdos o contratos mutuos, sinteke. Más bien, usa la palabra para testamento, diateke. ¿Por qué? Probablemente porque los traductores reconocieron que el pacto de Dios con Abraham no era un acuerdo entre dos personas donde se hacen promesas mutuamente vinculantes. Al contrario, el pacto de Dios se basaba únicamente en su propia voluntad. No dependía de ninguna cláusula condicional. Abraham simplemente debía confiar en las promesas de Dios. Pablo utiliza este doble significado entre comillas testamento y comillas pacto para destacar características específicas del pacto de Dios con Abraham. Al igual que un testamento humano, la promesa de Dios se aplicaba a un beneficiario específico, Abraham y su descendencia. Génesis capítulo 12 versos 1 al 5, Gálatas capítulo 3 verso 16. También incluía una herencia. Génesis capítulo 13 verso 15, capítulo 17 verso 8, Romanos capítulo 4 verso 13, Gálatas capítulo 3 verso 29. Lo más importante para Pablo es la naturaleza inmutable de la promesa de Dios. De la misma manera que el testamento de una persona no puede cambiarse,
una vez que ha sido puesta en vigor, así también la promulgación de la ley por medio de Moisés no puede simplemente anular el pacto previo de Dios con Abraham. El pacto de Dios es una promesa. Gálatas capítulo 3, verso 16. Y Dios no rompe sus promesas. Isaías capítulo 46, verso 11. Hebreos capítulo 6, verso 18. Reemplaza la palabra pacto por promesa en los siguientes pasajes. ¿Cuál es la naturaleza del comillas pacto en cada pasaje? ¿De qué manera el entender el pacto de Dios como una promesa aclara el significado del pasaje? ¿Y cómo nos ayuda a entender mejor lo que es un pacto? Génesis capítulo 9 versos 11 al 17, capítulo 15 verso 18, capítulo 17 versos 1 al 21. ¿Qué nos enseñan estos, además acerca del carácter de Dios y de cómo podemos confiar en Él? Lunes 31 de julio. La fe y la ley. Pablo abogó vehementemente en favor de la supremacía de la fe en la relación de una persona con Dios. Enfatizó repetidas veces que ni la circuncisión, ni ninguna otra, comillas, obra de la ley, son un requisito para la salvación, comillas, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. De hecho, no son las obras de la ley, sino la fe, lo que constituye la marca distintiva del creyente. Gálatas capítulo 3, verso 7. Esta repetida negación de las obras de la ley suscita la pregunta, comillas, ¿entonces la ley no tiene absolutamente ningún valor? ¿Desechó Dios completamente la ley? Debido a que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley, ¿está diciendo Pablo que la fe abolió la ley? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos? Compara Romanos capítulo 3 verso 31 con Romanos capítulo 7 versos 7 y 12, capítulo 8 verso 3 y Mateo capítulo 5 versos 17 al 20. Romanos capítulo 3 verso 31. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 7 verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mateo capítulo 5 versos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La exposición de Pablo en Romanos capítulo 3 es análoga a su comentario sobre la fe y la ley en Gálatas. Al presentir que sus afirmaciones podrían llevar a algunos a concluir que está exaltando la fe a expensas de la ley, Pablo hace la pregunta retórica, comillas, luego por la fe invalidamos la ley. Romanos capítulo 3 verso 31. La palabra traducida como invalidar en el texto es katargeo. Pablo utiliza esta palabra con frecuencia y se la puede traducir como, comillas, hacer nula. Romanos capítulo 3 verso 3, abolir. Efesios capítulo 2 verso 15, perder su poder. Romanos capítulo 6 verso 6, o incluso, comillas, destruir. Primera de Corintios capítulo 6 verso 13. Indudablemente,
Si Pablo hubiese deseado apoyar la idea de que la ley de alguna manera había sido abolida en la cruz, como afirman algunos hoy, este habría sido el momento. Pero Pablo no solamente niega esa idea con un enfático comillas no, sino también en realidad afirma que su evangelio comillas confirma la ley. Comillas, el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley, cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Comillas, además, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios, mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera, basada en amor pleno por el Salvador, solo puede inducir a la obediencia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 506. Piensa detenidamente en todo lo que implicaría si Pablo efectivamente hubiera dado a entender que la fe anula la necesidad de guardar la ley. Entonces, por ejemplo, el adulterio, el robo e incluso el homicidio dejarían de ser pecados. Piensa en la tristeza, el dolor y el sufrimiento que podrías ahorrarte si simplemente obedecieras la ley de Dios. ¿Qué sufrimientos has padecido absolutamente como resultado de la desobediencia a la ley de Dios? Martes 1 de agosto. El propósito de la ley. En Gálatas capítulo 3 versos 19 al 29, Pablo hace múltiples referencias a comillas la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo primordialmente en esta sección de Gálatas? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Algunos creyendo que la palabra comillas hasta en el versículo 19 indica que esta ley era solamente temporal, han pensado que el pasaje debe referirse a la ley ceremonial, porque el propósito de esa ley se cumplió en la cruz y así llegó a su fin. Aunque esto por sí solo tiene sentido, no pareciera ser lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Aunque tanto la ley ceremonial como la ley moral fueron, comillas, añadidas en el Sinaí por causa de las transgresiones, al considerar la siguiente pregunta, veremos que Pablo parece tener en mente principalmente la ley moral. ¿Dice Pablo que la ley fue añadida? ¿A qué fue añadida y por qué? Compara Gálatas capítulo 3 verso 19 con Romanos capítulo 5 versos 13 y 20. Gálatas capítulo 3 verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Romanos capítulo 5 verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no se inculpa de pecado. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo no está diciendo que la ley fue añadida al pacto con Abraham como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modificaba las cláusulas originales. La ley había estado en existencia mucho antes del Sinaí. Ver el estudio de mañana. Pablo está diciendo, más bien, que la ley fue dada a Israel con un propósito completamente diferente. Era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por fe. La ley no revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley no tiene la finalidad de ser algún tipo de plan para, comillas, ganarse la salvación. Al contrario, fue dada, dice Pablo, comillas, a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos capítulo 5, verso 20. Es decir, mostrarnos con más claridad el pecado en nuestra vida. Romanos capítulo 7, verso 13. Mientras que la ley ceremonial señalaba al Mesías y enfatizaba la santidad y la necesidad de un Salvador, es la ley moral, con sus prohibiciones, la que revela el pecado, que nos muestra que el pecado no es solamente una parte de nuestra condición natural, sino también efectivamente es una transgresión de la ley de Dios. Romanos capítulo 3, verso 20, capítulo 5, versos 13 y 20, capítulo 7, versos 7, 8 y 13. Por eso Pablo dice, comillas, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4, verso 15, comillas, la ley actúa como una lupa. La lupa en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian una prenda de vestir, pero las hace más visibles y revela más manchas pequeñas que las que se puede ver a simple vista. Cierre de comillas. William Hendrickson, New Testament Commentary, Exposition on Galatians, página 141. Miércoles 2 de agosto. La duración de la ley de Dios. La declaración de Pablo de que la ley fue añadida en el monte Sinaí significa que ésta no existía con anterioridad. Si la respuesta es no, ¿cuál era la diferencia antes y después del monte Sinaí? Escucha Génesis capítulo 9, versos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Éxodo capítulo 16, versos 22 al 26. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy,
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Dios no necesitaba revelarle su ley a Abraham con truenos, relámpagos, ni con una pena de muerte. Éxodo capítulo 19, versos 10 al 23. ¿Por qué entonces Dios le dio la ley a los israelitas de esa manera? Fue porque durante su esclavitud en Egipto, los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales. Como resultado, debían tomar conciencia de la gravedad de su propia pecaminosidad y de la santidad de la ley de Dios. La revelación en el Sinaí, sin duda, hizo exactamente eso. ¿Qué quiere decir Pablo cuando menciona que la ley fue añadida, comillas, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa? Gálatas capítulo 3, versos 16 al 19. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Muchos han pensado que este texto denota que la ley dada en el monte Sinaí era temporal, que entró en vigencia 430 años después de Abraham y luego quedó sin efecto cuando vino Cristo. Sin embargo, esta interpretación está reñida con lo que dice Pablo acerca de la ley en Romanos, como así también en otros pasajes de la Biblia, tales como Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. El error que a menudo cometen los lectores con este pasaje es suponer que la palabra hasta siempre implica una duración limitada de tiempo. No es este el caso. Al describir a la persona que teme al Señor, el Salmo 112:8 dice, comillas, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Significa esto que cuando triunfe se volverá temeroso? En Apocalipsis capítulo 2, verso 25, Jesús dice, comillas, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiere decir Jesús que una vez que Él venga, ya no necesitamos mantenernos fieles. El papel de la ley no terminó con la venida de Cristo. Continuará señalando el pecado mientras exista la ley. Lo que Pablo está queriendo decir es que la venida de Cristo marca un punto decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y mediante su espíritu cumplir su ley en ellos. Romanos capítulo 8 versos 3 y 4. ¿Alguna vez has pensado para tus adentros, si tan solo el Señor hiciera esto o aquello por mí, a lo demás allá, entonces nunca más dudaría de Él ni lo cuestionaría? Sin embargo, piensa en lo que sucedió en el Sinaí, en la manifestación tan poderosa del poder de Dios, que vinieron los israelitas, y aún así, ¿qué hicieron? ¿Qué debería decirte esto en cuanto a qué es la verdadera fe y cómo podemos conservarla? Ver Colosenses capítulo 2, verso 6. Jueves 3 de agosto. La superioridad de la promesa. En Gálatas capítulo 3, versos 19 y 20, Pablo continúa su línea de pensamiento que trata específicamente de que la ley no anula el pacto de la gracia. Esto es importante.
porque si la teología de sus oponentes fuera correcta, la ley haría justamente eso, lo anularía. Piensa entonces en cuál sería nuestra posición como pecadores si tuviéramos que depender de nuestra obediencia a la ley, en oposición a la gracia de Dios para salvarnos. Al final, quedaríamos sin esperanza. Aunque los detalles de los comentarios de Pablo en Gálatas capítulo 3 versos 19 y 20 son difíciles, su argumento básico es claro. La ley es secundaria a la promesa porque fue mediada por ángeles y por Moisés. La conexión de los ángeles en la recepción de la ley no se menciona en Éxodo, pero sí se halla en varios otros lugares de la Escritura. Deuteronomio capítulo 33 verso 2, Hechos capítulo 7 verso 53, Hebreos capítulo 2 verso 2. Pablo usa la palabra mediador en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5 en referencia a Cristo, pero sus comentarios aquí sugieren fuertemente que tiene en mente Deuteronomio capítulo 5 verso 5, donde Moisés dice, comillas, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Por más majestuosa que haya sido la entrega de la ley en el Sinaí, con innumerables ángeles presentes, y por más importante que haya sido el papel de Moisés en la presentación de la ley en ese momento, se trató de una entrega indirecta. En contraste, la promesa de Dios fue hecha directamente a Abraham, entre paréntesis, y por ende a todos los creyentes, cierre de paréntesis, pues no hubo necesidad de un mediador. Al fin y al cabo, por más importante que sea la ley, no sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia y la fe. Al contrario, la ley nos ayuda a entender mejor cuán maravillosa es esa promesa realmente. Describe la naturaleza de los encuentros directos de Abraham con Dios. ¿Qué beneficio hubo en ese contacto directo con Dios? Considera Génesis capítulo 15, versos 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 33. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti,
y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis capítulo 22 versos 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Piensa en algunos de los encuentros que tuvieron otros personajes bíblicos con Dios: Adán y Eva en el Edén, Génesis capítulo 3, la escalera de Jacob, Génesis capítulo 28, Pablo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Quizá no hayas experimentado algo tan dramático, pero ¿cómo se te ha revelado Dios personalmente? Pregúntate también si hay algo en tu vida personal que pueda estar impidiendo que tengas la clase de intimidad y proximidad que experimentó Abraham con Dios. Si es así, ¿qué pasos puedes dar para cambiar? Viernes 4 de agosto, para estudiar y meditar. Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en gran medida el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarlo y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Patriarcas y Profetas, página 388. La ley de Dios, pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí, es el dictamen de condenación para el pecador. Le corresponde a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. Es ordenada para vida. Los que caminen en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de la obediencia, pero causa servidumbre y muerte para los que permanecen bajo su condenación. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1094. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en todo este asunto de las promesas, especialmente las promesas incumplidas. ¿Cómo te sentiste con los que no cumplieron sus promesas contigo? ¿Hubo diferencia en el hecho de que la persona haya tenido la intención de cumplirla y luego no pudo o cambió de parecer? ¿O si te diste cuenta de que la persona nunca tuvo la intención de cumplirla? ¿Qué sucedió con tu nivel de confianza después que la promesa no se cumplió por el motivo que fuera? ¿Qué significa para ti
el hecho de saber que puedes confiar en las promesas de Dios? O quizá la pregunta debería ser, ¿cómo puedes aprender a confiar en las promesas de Dios por empezar? 2. ¿En qué sentido estamos en peligro de corrompernos con nuestro entorno, al punto de perder de vista las verdades importantes que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos concientizarnos de cuáles son esas influencias corruptoras y cómo podemos contrarrestarlas? Resumen. La promulgación de la ley en el Sinaí no invalidó la promesa que Dios le hizo a Abraham, ni tampoco alteró las cláusulas de la promesa. La ley fue dada para que el pueblo pudiera captar la verdadera extensión de su pecaminosidad y reconocer su necesidad de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes.